Hola, buen día mis niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, que estén realizando las actividades muy juiciosos. Antes de iniciar nuestra clase, vamos a realizar una oración. Cerramos nuestros ojitos y repetimos: gracias, Papito Dios, por este nuevo día, por mi familia, por los alimentos, por mis profesores, por mis compañeros, por todo lo que nos regalas. Te pedimos, Papito Dios, para que les dé sanidad a todas aquellas personas que se encuentran enfermas. También te pedimos que cuides y protejas a todas las personas que deben salir a trabajar. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. La leyenda. ¿Sabías que muchas leyendas que contaban los abuelos ahora son canciones? ¿Alguna vez has escuchado la canción La Llorona Loca? En una calle de Tamalameque dicen que sale una llorona loca. Dicen que por aquí, dicen que por allá, con un tabaco prendido en la boca. ¿Y la canción se va al caimán? Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En la población de El Plato se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. ¿Has escuchado canciones sobre el Moán o la Madremonte? Antes de iniciar nuestro tema, debemos recordar un tema que vimos en clases pasadas: los géneros literarios, que se clasifican en tres. ¿En qué género se clasifican los géneros literarios? Género narrativo, género lírico y género dramático. Vamos a iniciar con el género narrativo y a medida que van pasando los temas vamos a ir viendo a fondo cada género. Como vimos en el anterior video, las leyendas, los mitos, hacen parte del género narrativo. La narración, como su propia palabra lo dice, narra historias, ya sean reales o ficticias, como las leyendas, los mitos, los cuentos. Y estas historias se cuentan en un orden, con personajes, un tiempo determinado y un lugar determinado. En la narración encontramos descripciones que generan interés en el lector para que se imaginen cómo son los personajes, cómo son los lugares, de qué estamos hablando, que se imagine un poquito más a fondo de la historia que se está contando. Y se describe en dos tipos. Prosopografía, que describe la forma física de la persona, del lugar, que es alto, bajo, con cabello negro, cabello largo, cabello ondulado, qué tipo de ropa tenía. Y la etopeya, que nos dice cómo era el carácter del personaje, si es alegre, si es enojón, sus emociones, sus características. En la narración encontramos los elementos que, como anteriormente les decía, son importantes para poder realizar una narración. Que principalmente, ¿qué encontramos en la narración? Personajes que pueden ser principales y secundarios, que son los que aparecen de vez en cuando o siempre aparecen con el personaje principal. Y pueden ser reales o imaginarios según la historia.
O puede ser una historia donde pueda yo meter personajes reales como personajes imaginarios. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el lugar, que es donde es narrada la historia, ya sea un bosque, una casa, una choza, una pieza, un colegio, una calle, un hospital. Otro elemento es el tiempo, que se refiere en el momento que ocurren las acciones, pasado, presente o futuro. Y también puede aplicar su duración, si duró un día, si duró un mes, si duró una semana, si duró minutos, si duró segundos. Y también puede hablar del clima o la forma atmosférica, si estaba haciendo frío, si estaba haciendo calor, si estaba nevando, si no. Y el narrador, que es lo principal, que es el encargado de narrar las historias. Existen 3 tipos de narrador: el narrador en primera persona, el narrador en segunda persona y el narrador en tercera persona. El narrador de la primera persona le llamamos protagonista porque es el que cuenta su historia. Entonces, un ejemplo sería, en esta historia me pasó hace 5 años cuando yo conocí, sería así, que está hablando de él mismo. En segunda persona sería testigo, alguien que presenció la historia o alguien que quizás pueda que aparezca, pero no sea el personaje principal. Y tenemos en tercera persona, que es el omnisciente, que es el narrador que sabe qué piensan los personajes y sabe lo que en realidad pasó en la historia. Vamos a ver el siguiente video. Tiene la tarea más importante en una historia, porque se encarga de contar con detalles lo que sabe. Veamos cómo lo hace. Hoy veremos las características de los cuentos maravillosos y de los fantásticos. Antes, repasemos las propiedades del género narrativo. ¿Alguien puede decirme qué es narrar? Narrar es contar algo, una historia, un suceso, una sucesión de acciones. Y esas acciones están ordenadas a partir de un eje temporal. Por esto, es posible establecer coordenadas temporales y ordenar el relato según una línea que contenga un pasado, un presente y un futuro. De todas formas, el tiempo base de la narración es el pasado. Muy bien. Las acciones principales de una narración, entonces, se señalan mediante el pretérito perfecto simple. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar las acciones secundarias o paralelas a la acción principal? Las acciones que forman parte del telón de fondo, es decir, las acciones secundarias, se señalan a través del pretérito imperfecto. ¿Y quién cuenta la historia en una narración literaria? El narrador. Existen 3 tipos de narrador: el narrador omnisciente, el protagonista y el testigo. ¡Excelente! Ahora veamos las características que presenta cada uno. El narrador omnisciente es una voz imaginaria que relata la historia. No se trata de un personaje y se caracteriza por la utilización de la tercera persona. Sabe todo lo que los personajes piensan y sienten. ¿El protagonista? El narrador protagonista es un personaje más del relato. Por eso cuenta la historia en primera persona y no puede saber qué piensan y sienten los demás personajes, ni qué puede llegar a suceder en el futuro. Narra los hechos tal como los percibe, y el resto de los personajes son descritos a partir de su óptica personal. Un ejemplo de este tipo de narrador lo podemos encontrar en El hombre de la esquina rosada, de Borges. El narrador testigo es aquel que está en el lugar de los hechos, pero sin embargo no participa de la acción que cuenta. Alterna el uso de la primera y la tercera persona. ¿Estás prestando atención al video? Algo muy importante que también debemos saber de la narración son sus partes. La narración se divide en 3 partes: inicio, nudo y desenlace. En el inicio
podemos ver la presentación de los personajes, el lugar, el tiempo, y puede haber que en el inicio encontremos el conflicto que se va a dar en el texto. En el nudo ocurren los acontecimientos más inesperados y en el desenlace encontramos la solución o el final a estos acontecimientos. Entonces, la narración tiene tres partes: inicio, nudo y desenlace. En nuestro cuaderno vamos a copiar la fecha, el título, los elementos de la narración, este cuadrito, y los tipos y las partes de la narración. Hasta aquí van a copiar en el cuaderno, pueden pausar el video, copiar o esperar al final del video y copiar en el respectivo cuaderno. Vamos a realizar la página 37, 38 y 39, pero para realizar estas páginas debemos leer la página 54 y 55 del libro de contenidos. Entonces vamos a ir al libro de contenidos y buscamos la página 54 y 55. Vamos siguiendo la lectura. El título de este cuento se llama El reloj. Las manecillas de aquel reloj se enamoraron con locura. Lamentablemente solo podían encontrarse cada 65 minutos. El resto del tiempo lo pasaban desesperadamente tratando de acortar distancias, cada una a su propio paso. El minutero, largo y delgado, corría con toda la velocidad que su paso le permitía. La manecilla de las horas, cortas y regordeta, hacía lo posible por demorarse más y así poder esperarlo. Por fin llegaba el anhelado momento. Durante 2 minutos exactos se contemplaban, se acercaban con lentitud, se rozaban con el fino de su dura piel y se unían en un abrazo tan maravilloso que toda la maquinaria hacía trrr. Y a veces, en los instantes más sublimes, es decir, a las 12 en punto, a las 6:30, al cuarto para las 3 y a las 3:15, el reloj tocaba al vuelo sus campanas celebrando aquel amor. Terminando el mágico encuentro, de nuevo se alejaron. 2, 3 minutos, era terrible, insoportable. Sus viajes de 65 minutos ya no tenían sino una finalidad cada vez más clara, más imperiosa. Buenos días, señora. ¿Aquí en la relojería? Sí, a la orden. ¿Qué se le ofrece? Pues mire, es este reloj. Primero se adelanta, después le dio por atrasarse, ahora ya se volvió completamente loco. Encontramos el primer cuento. Vamos al segundo cuento, que se llama La tablilla. Nunca creyó que un simple error de ortografía arruinara su vida para siempre. Su trabajo, sus años de aprendizaje en un afamado taller de la capital y su prestigioso delatonero se habían acabado de un solo golpe en este pueblo por culpa de unas malditas letras, sí señor. La culpa toda era de él. Había escrito hojalatería sin H. Le hubiera encargado la elaboración de la tablilla, es decir, el letrero, el aviso al pintor Verona o otra persona experimentada. ¿Quién iba a pensar que la gente repararía en la tablilla y confundiría hojalatería, caldería, herrería con hojalaterías de Candelaria Herrera? Y que nunca jamás le hubieran llevado siquiera un caldero para soldarlo. Sin embargo, ya era tarde para pensar en esas cosas, porque todos los hierros estaban en el camión y el chofer le decía que se dejara de mirar tanto esa tablilla y se alistara para partir. Vamos a leer el siguiente cuento de la página 55.
tenemos el encontrador. Yo puedo encontrarlo todo si me lo propongo. Un día encontré una hormiga, una sola entre todas las hormigas de este mundo y del otro. Pude hallarla en la axila de la más bella muchacha muerta. He encontrado corazones que llevaban siglos de perdidos, joyas y cartas que decidieron más de una guerra y piedras y restos de comida. Soy el encontrador, famoso en todo este mundo y en el otro. No cobro por mis servicios, vivo de lo que me den en todas partes, en los entierros y en los bautizos. Puedo encontrarlo a usted si usted quiere. Encuentro vidas que se mueren, gatos, ollas, niños, luces, ríos, astros, momias, letras y números. Puedo encontrarlo todo y es por eso que nada en este mundo se ha perdido, ni en el otro excepto yo mismo, pues no sé quién soy, ni para qué sirvo y no estoy satisfecho conmigo ni con mis encuentros. Quisiera encontrarme, sé que estoy perdido en cualquier esquina de este mundo o del otro. Me estoy buscando yo mismo hoy mismo y soy sin embargo el encontrador. Y pasamos al siguiente y último, que se llama Juan Chunguero. Era Juan Chunguero, un famoso gaitero que con la misma gaita que fue de su taita, solo un ritmo tocaba y enorme alboroto armaba con él. Y muchas parejas y aún viejos y viejas bailaban felices con risa y con canto. Y de ellos no pocos resultaron locos por arte de magia del músico aquel. La abuela Tomasa, volviendo a su casa, bailó una cachucha tan ágil, tan ducha, que los huevos que traía se hicieron tortilla. Dicen que un cordero salió maromero y montó en un lobo que andaba hecho un bobo, y que aquella vaca que ordeñaba paca armó con el balde una de San Juan. Pero no hubo gloria en toda esta historia como la de aquella pastorcita bella viendo alegrísima todo su rebaño bailando al son de la gaita. Y al ver a pastora aquel Juan Chunguero y oyendo a Chunguero la linda pastora, él se hizo pastor y pastora, gaitera, y él y su corderito y ella su cordera. Listo, vamos a ir a la página 37 del libro de actividades. Primer punto. Relaciona las características con los personajes de las lecturas. Escribe la letra entre los paréntesis. La primera dice: nunca creyó que un simple error de ortografía arruinara su vida para siempre. ¿De quién habla? De las manecillas, del reloj, del latonero, del encontrador o Juan Chunguero. De el latonero. Muy bien. De el latonero. Vamos a poner un poquito más pequeña la letra. Entonces el latonero es la C. La siguiente, quisiera encontrarme, sé que estoy perdido en cualquier esquina de este mundo o del otro. ¿Quién es? El encontrador. Lamentablemente solo podían encontrarse cada 65 minutos las manecillas. En la segunda, identifica la relación que mejor representa lo que le ocurrió al latonero. A, por haberse mudado a un pueblo, arruinó su vida para siempre. B, por tener mala ortografía, arruinó su vida para siempre. C, por no recibir de un caldero, arruinó su vida para siempre. D, por ser perezoso, arruinó su vida para siempre. ¿Cuál es la correcta?
¿Qué tenía el latonero? Mala ¿qué? Ortografía. Entonces la correcta sería la B. ¿Listo? En el tercer punto encontramos: el único texto que indica que los hechos están ocurriendo en este momento es A. Juan Chunguero, B. El encontrador, C. La tablilla, D. El reloj. ¿Qué dicen ustedes? La respuesta correcta es el encontrador. 4. Elige otro título adecuado para la lectura del encontrador. A. Encuentro corazones. B. No cobro por mis servicios. C. Encontré una hormiga. D. Estoy perdido. La respuesta correcta es D. Estoy perdido. En nuestro quinto punto dice que imaginemos y describamos qué hubiera sucedido si en la lectura de Juan Chunguero al rebaño de Pastora no le hubiese gustado el sonido de la gaita. ¿Qué hubiese pasado? ¿No se hubiesen qué? ¿No se hubiesen enamorado? No se hubiesen enamorado y ella no sería su gaitera, ni su pastora, ni él su pastor, y él no sería su pastor. Podemos escribir esta. O puede ser libre, pueden escribir lo que ustedes quieran. Vamos a la siguiente página, página 38. En el primer punto encontramos que junto a dos compañeros escriban un resumen del relato El reloj. Inicia con la introducción, luego explica cómo se desarrollaron los eventos y por último contamos cómo sucedió el final. Este puntico lo vamos a realizar con la ayuda de los papitos. Entonces ahí es respuesta libre. Van a realizar con ayuda de sus papitos, porque acá dice que junto a sus compañeros, entonces lo vamos a realizar con los papitos el resumen del relato del reloj. Podemos pausar el video para realizar este punto. En el segundo punto dice que con base en el texto de la página 54 y 55 relacionemos los elementos narrativos de la izquierda con los de la categoría de la derecha. Entonces, en el primer punto dice, solo podían encontrarse cada 65 minutos. ¿De quién nos está hablando? De personajes, espacio o tiempo. Nos está hablando de tiempo. La correcta sería la C. Juan, Pastora, Tomasa, Cordero, Vaca. Sería personajes o espacio. Personajes. Muy bien. En un afamado taller de la capital. Está hablando del espacio. Bien. Con base en los textos, une el título con el tipo de narrador usado en cada una. El reloj, el tipo de narrador estaba hablando en tercera persona. En la tablilla estaba hablando en tercera persona. El encontrador sí estaba hablando en primera persona. Y Juan Chunguero estaba hablando en tercera persona. El único que estaba hablando de sí, de su propia historia, era el encontrador. Tenemos en el punto 4, crear
un nuevo personaje para la lectura, la tablilla, e indica la función que desempeña en la narración. Yo haría un personaje, crearía un personaje que le enseñara al latonero a escribir. Entonces mi personaje, no sé si ustedes quieran el mismo, sería un profesor. Entonces para mí sería el profesor. ¿Y qué haría este personaje? Enseñarle la ortografía correcta al latonero. No sé si ustedes van a escoger el mismo personaje o quieren ingeniarse otro. Listo, pasamos al siguiente punto. En el quinto punto encontramos inventar un desenlace para el texto del reloj. Este punto también lo van a hacer de forma libre. Cada uno va a inventarse cómo quisieran que terminara la historia del reloj. Que pudieran estar unidos, que no pudieran estar unidos. ¿Qué final le pondrían ustedes? Vamos a dejarlo a la imaginación. Vamos a la siguiente página. Dice el punto 6. Las lecturas que contienen diálogos son A. El reloj y Juan Chunguero. B. El reloj y la tablilla. C. El reloj y el encontrador. D. El encontrador y Juan Chunguero. La respuesta correcta es C. El reloj y el encontrador. En la siguiente, dice que identifiquemos qué lectura y a qué parte de la estructura corresponde cada ilustración. En la primera, estaríamos hablando de la lectura de el reloj. En la segunda, estaríamos hablando de el encontrador. En la tercera estaríamos hablando de Juan Chunguero. Y en la última estaríamos hablando de la tablilla. Listo, copiamos en nuestro librito. En el punto 8 encontramos, identifica a qué tipo de estrategia, narración, diálogo o descripción corresponde cada episodio. La primera, nunca creyó que un simple error de ortografía arruinara su vida para siempre. Estaríamos hablando de narración. La siguiente, pues mire, es este el reloj. Primero se adelanta, después le dio por atrasarse. Estaríamos hablando de un diálogo. Cuando en una narración encontramos este guioncito, quiere decir que están teniendo un diálogo. ¿Listo? Bien. Y encontramos la manecilla de las horas corta y recorteta, así a lo posible por demorarse más y así poder esperar. Estamos hablando de una descripción. ¿Listo? Así quedaría. Y el último punto, que también sería de respuesta libre,
seleccionar una de las lecturas y explicar en un párrafo la razón por la cual se trata de un texto narrativo. Pueden escoger la que quieran y van a escribir un párrafo cortico de por qué la lectura que escogieron se trata de un texto narrativo. Para terminar ya esta clase, no tenemos actividad de refuerzo, entonces no hay necesidad de entregar ninguna evidencia. Listo, espero que terminen de pasar un excelente día. No olviden hacerle caso a los papitos, los quiero mucho y los extraño. Que tengan un buen día. Un abracito.